Noches. Vamos a continuar un poquito hoy con dos temas. Uno de ellos, algo ya habían hablado con David, que es sobre vacunas, y el otro es sobre diabetes. ¿Sí? ¿Qué saben ustedes sobre diabetes? Muy bien, muy bien. Es una enfermedad crónica, a diferencia, por ejemplo, de las otras enfermedades que por ahí fuimos viendo, que en su fase, que son agudas, ¿no es cierto?, que se presentan intempestivamente, que de golpe empiezan a manifestar síntomas, como por ejemplo un accidente, ¿no es cierto?, de golpe uno se lastima y está la convulsión, de golpe se presenta y empieza a convulsionar el paciente. La diabetes es una enfermedad que, si bien tiene manifestaciones agudas, y cuando baja mucho el azúcar, las neuronas se mueren, el paciente convulsiona, pero el paciente se muere sin azúcar, porque las neuronas se alimentan justamente de glucosa. Pero si la glucosa no puede entrar a la célula, ¿sí?, ahí es cuando se presenta todo el problema. También la célula no va a poder sobrevivir. En ese caso, el paciente empieza con síntomas agudos. Y por otro lado, si la glucosa se mantiene alta porque no puede entrar a la célula, esta glucosa alta en la sangre va produciendo daños a nuestro organismo. En lo inmediato, en lo agudo, ¿sí?, el paciente por ahí no tiene síntomas. A lo sumo alguno dice, no, parece que cuando me sube mucho el azúcar no puedo ver bien, ¿sí? Cuando me sube mucho el azúcar no me siento bien, ¿no? Pero el paciente no es que se descompensa, cae, pasa algo, ¿sí? Pero a la larga, estos valores elevados de azúcar en sangre hacen que las arterias, por ejemplo, vayan contorneándose. En vez de ser las arterias, vasos rectos, se empiezan a torcer y se tuercen tanto que hasta se empiezan a romper, y el paciente empieza con arteriopatías, se llaman, enfermedades en las arterias que llevan la sangre hasta cierta parte. Por eso estos pacientes tienen mucha dificultad para sanar las heridas, ¿sí? El paciente diabético tiene heridas por mucho tiempo, ¿sí?, hasta que después se terminan infectando, y a veces muy feo, hasta que terminan con una amputación, terminan teniendo que cortar esa parte del miembro. Por otro lado, empiezan también a surgir todos los problemas con los nervios, empiezan a tener neuropatías, ¿sí? El paciente no siente, por eso muchas veces tienen heridas en los pies y no se dan cuenta que están lastimados, ¿sí?, porque los nervios ya no funcionan bien por las lesiones que produjo el azúcar elevado en la sangre. Entonces, la diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce o no usa bien la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas en nuestro organismo, ¿sí? Ayuda a convertir los azúcares o los almidones en energía para que se puedan usar, ¿sí? Clínicamente de mayor importancia hoy es la diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las que más afectan a la población. Hay otros tipos, Hay otros tipos de diabetes en las que hay un problema con la absorción de los líquidos, ¿sí? La diabetes insípida no está relacionada con el azúcar ni con la absorción o la producción de insulina, pero tiene que ver con la regulación de las hormonas, de las sustancias que ayudan a reabsorber los líquidos en nuestro cuerpo. Pero de mayor importancia
la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2, ¿sí? Entonces la glucosa queda en la sangre. O sea, recuerden que los elementos de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, ¿sí? Que flotan en el plasma. El plasma está compuesto, ahí está la glucosa, ¿sí? Cuanto más glucosa haya en la sangre, ¿sí? Mejor es para el paciente, tiene más posibilidades de convertirla en energía y tener más fuerza. Pero si no tenemos la insulina, que es la llave para desbloquear, para hacer que la glucosa pueda entrar en las células, ¿sí? Termina complicando y destruyendo nuestros tejidos, destruye las arterias, destruye los nervios, ¿sí? A tal punto que a nivel ocular, por ejemplo, produce retinopatía, ¿sí? Recuerden que la retina es la terminación del nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico que está en el cerebro, ¿sí? Termina en la retina del ojo. Si el azúcar está muy alto, va destruyendo la retina a tal punto que el paciente diabético corre riesgo de quedar ciego por no manejar correctamente los valores de azúcar en sangre. Como les decía, este es el páncreas, ¿sí? Es ahí en los islotes de Langerhans, que ponen cada nombre según el que lo descubrió, ¿no es cierto? Ahí están las células beta, que son las que producen la insulina. Ahí es donde se produce el problema con la producción de insulina, ¿sí? Hay una nula producción de insulina por causa de una destrucción autoinmunológica de las células beta del páncreas. Puede identificarse dos formas de diabetes: tipo 1, que tiene una causa inmunológica, y la tipo 2, que es una causa idiopática. Si se dice que es idiopática, es que se desconoce el origen, ¿sí? Si dice no hizo una reacción, ¿se acuerdan cuando vimos las reacciones alérgicas, adversas, los diferentes tipos de reacciones? Había una reacción idiopática, ¿sí? Es una reacción que produce el cuerpo que no tiene otro antecedente igual. No se sabe por qué, pero estas células dejan de funcionar y dejan de producir insulina. La otra causa, la inmunológica, ¿sí? Nuestro sistema de defensa, ¿sí? No reconoce muchas veces a estas células como propias y las empieza a atacar hasta destruirlas. Lo mismo pasa con las enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, ¿sí? En la artritis reumatoidea, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico no reconoce las articulaciones como propias y las empieza a destruir, ¿sí? En el lupus ataca nuestro sistema de defensa, ataca al tejido conectivo. El tejido conectivo es el que une todos los tejidos, el muscular con el esquelético, las arterias con el tejido sanguíneo, ¿sí? Entre medio de todo hay tejido conectivo, como de relleno, para que todas estas estructuras puedan funcionar juntas. En el lupus, nuestro sistema de defensa no reconoce el tejido conectivo como propio y lo empieza a atacar. En todos los casos, es nuestro mismo sistema de defensa el que no reconoce a estas células y las empieza a atacar y las destruye, y el páncreas no puede producir más insulina. Esta diabetes tipo 1, que falla de causa inmunológica, ¿sí? Es considerada como la diabetes juvenil. Esta es una de las diabetes más complicadas, aparece a temprana edad y es muy difícil de controlar, sobre todo por el tipo de paciente que tenemos, ¿sí? Hagan entender a un chico que no puede ir a tomar una Coca-Cola en un cumpleaños, ¿sí? No puede comer algo dulce, un caramelo, ¿sí? Que se tiene que cuidar muchísimo de esas cosas. Los chicos no entienden. Yo tenía mi prima que tenía diabetes desde chiquita y ella escondía los chocolates para la cama, y ahora con 39 murió. A causa de la diabetes, Sí, por complicaciones que le producen. Sí, más que nada porque ella no quería tipo dejar un lado el azúcar, no le quería hacer como las otras personas que sí pueden comer. Sí, es muy difícil si no hay una buena contención, una buena educación para ese paciente que logre entender la necesidad de cuidarse, ¿sí? Por otro lado, no es solamente
listo, soy diabético, me hago insulina y listo, ¿no? Nuestro cuerpo es tan complicado Claro, que... por eso me he estudiado nutricionista para saber cuántas dosis aplicarse para poder consumir tantos dulces. Y ahí se le terminó. Claro, nosotros teníamos muchos pacientes también, inclusive que chicos jóvenes que decían, bueno, de noche voy a ir a salir a tomar con mis amigos. El alcohol tiene mucha glucosa, ¿no? Entonces decían, me hago un poquito más la insulina porque voy a tomar más, ¿sí? Y terminaba la insulina actuando de tal manera que le producía una hipoglucemia. El paciente terminaba convulsionando y al borde de la muerte porque se había excedido en la dosis de la insulina. Nosotros podemos tener las mejores insulinas, ¿sí? Porque las insulinas en el tiempo se fueron modificando, cosa de no tener que hacer tanta cantidad de insulina y con un poco de insulina ya poder manejar mejor. De todas maneras, el cuerpo crea resistencia a esto y muchas veces sí necesitamos corregir con muchas dosis en varios momentos del día. O sea, yo me alimento y ahí es cuando me tengo que hacer la insulina o un rato antes, para que el efecto de la insulina sea sobre una vez que el cuerpo pudo absorber los nutrientes, para que tenga insulina en el momento de que el alimento ya está en sangre y nosotros podamos absorberlo y usarlo. Porque si yo como en cualquier horario donde no tengo insulina, porque la insulina me tengo que aplicar, ¿sí? Estoy comiendo de balde, ¿sí? Tengo que comer y ahí recién va a hacer efecto la insulina. Es más, cuando uno se alimenta, a las 2 horas de haber ingerido los alimentos, se hace el pico máximo de liberación de insulina, a las 2 horas. Por eso el paciente diabético se controla la glucemia. ¿Se acuerdan que habíamos traído los aparatitos? ¿Sí? Se tiene que pinchar el dedo varias veces al día para ver si no tiene que corregir. Ahora les voy a contar por qué, ¿no? Bueno, consiste en la destrucción de las células beta del páncreas. Está mediada por el mecanismo de la autoinmunidad. Nuestro cuerpo ataca las células y las destruye. Y la cetoacidosis es la complicación más asociada a este tipo de diabetes. La cetoacidosis es cuando en nuestro medio interno, ¿sí? Estamos hablando de el interior de cada una de nuestras células, ¿sí? No estamos hablando ni dentro de nuestra sangre ni dentro de nuestro estómago, sino dentro de cada una de nuestras células se mantiene un equilibrio. Ese equilibrio es el estado de ácido-base, ¿sí? Ese estado de equilibrio mantiene la misma acidez como las mismas bases en ese medio interno. Si el medio está muy básico, ¿sí? Se segrega más ácido y se establece otra vez este nivel. ¿Por qué se altera este medio interno? Se altera cuando nosotros no respiramos bien. ¿Por qué? Porque tenemos alterado nuestro patrón respiratorio. Cuando nuestras células producen demasiadas toxinas, ¿sí? Vieron que a veces vamos al gimnasio y el primer día le metemos, no tomamos suficiente líquido y el otro día nos duele todo, ¿sí? La formación de la descomposición de la glucosa en el músculo forma ácido láctico. Ese ácido láctico, si no se elimina correctamente, queda en el músculo y es lo que produce mucho dolor. Si ustedes hacen el gimnasio, toman suficiente cantidad de líquidos, de agua mientras hacen la actividad física, no les debería producir tanto dolor, más allá de un dolor muscular por el esfuerzo físico, pero no ese dolor que llega a ser hasta inclusive acalambrarnos, ¿no? De tanto dolor. Es por la formación del ácido láctico que no se eliminó correctamente. Se perdió ese equilibrio en nuestro medio interno. Cuando nuestro cuerpo tiene tanta glucosa en la sangre y no la puede eliminar correctamente, se produce un desequilibrio. Ese azúcar, esa glucosa, se va desintegrando en la sangre, ¿sí? Y forman los cuerpos cetónicos, ¿sí? Que es el azúcar descompuesta que está en la sangre. Estos cuerpos cetónicos, al haber mucha cantidad, desequilibran este medio interno y forman la cetoacidosis, ¿sí? Uno se da cuenta porque el paciente diabético tiene un olor característico, un olor medio dulce, ¿sí? Pero a su vez así ácido, ¿sí? Es
Lo mismo que cuando orina, la orina tiene mucho olor también del paciente, que sobre todo está con ese desequilibrio, ¿sí? Orina y orina con mucha espuma también, ¿sí? Todas son características de la hiperglucemia en este paciente, ¿sí? Y cuando mientras nosotros apliquemos la insulina, mantengamos una buena dieta, el paciente va a llevar una vida normal. Ahora, donde desequilibra, donde se comió más, donde no se cuidó, entra en cetoacidosis. Cuando entra en cetoacidosis, muchos de estos pacientes terminan internados, porque hay que pasarle mucho suero con insulina para normalizar otra vez. Y no es que le pongo un suero a chorro, le pasé y le lavé todo, ¿no? Es tan complicado el cuerpo que necesita un tiempo para recuperar otra vez ese medio interno. La etiología se determina por la presencia de anticuerpos anti-islote ICA. Dije, bueno, la etiología es de dónde viene el origen de esta enfermedad en el caso de la autoinmunidad. La diabetes tipo 1 de caso idiopático, ¿sí? De que se desconoce por qué hacen esas hiperglucemias, no presentan cetoacidosis episódica, o sea que de golpe ellos tienen algún cuadro de hiperglucemia, ¿sí? Pero que como no hay una causa, no hay una lesión todavía en las células de las células beta del páncreas, no hacen esa cetoacidosis, pero sí mantienen valores bastante altos de glucemia que si no se controlan van a llevar a una cetoacidosis. ¿Y cómo la vamos a controlar? ¿Sí? Usando insulina, ¿sí? Hay muchos tratamientos muy innovadores, como por ejemplo el tratamiento con células madre. Las células madres se sacan de la médula del hueso, ¿sí? En esa médula del hueso hay células que todavía no se diferencian qué van a ser, si glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? O inclusive, ¿sí? Células beta para los islotes de Langerhans. Todavía es un tratamiento, ¿sí? El tratamiento con células madres todavía es un tratamiento que está muy cuestionado en la comunidad científica, porque hay que sacar de un humano para tratar a otro humano, ¿no es cierto? No se puede hacer experimentos en otros animales para ver si esto es efectivo o no. Pero la gran perspectiva, o sea, la idea es el día de mañana poder curar a los pacientes de páncreas, a los pacientes de diabéticos, con el trasplante, con la inyección de células madre en el páncreas, para que estas células se formen de nuevo y vuelvan a producir insulina como producían antes. ¿Cómo actúa la insulina? ¿Sí? Que es el fármaco más utilizado en este tipo de diabetes, ¿sí? Ayuda a captar a la célula a la glucosa y hacerla entrar y así usarla como energía, ¿sí? Sin la insulina nosotros no podríamos usar la energía que nos proporciona la glucosa. Por acción anabólica, ¿sí? Por función normal, capta, ¿sí? Transforma la glucosa, transforma los aminoácidos en glucosa, transforma los ácidos grasos en glucosa. Tenemos una gran capacidad, el cuerpo tiene, o sea, si yo no como azúcar, porque si no como el paciente que es diabético se cuida, no come azúcar, pero come comida, ¿sí? Come comida, de la comida que come, el cuerpo transforma los aminoácidos, que los aminoácidos son el producto final de la proteína. La proteína son cadenas de aminoácidos, ¿sí? Cadenas de aminoácidos que forman la proteína. La carne es una proteína. El huevo es una gran molécula de proteína, ¿sí? Si ven la carne, son varias cadenas de proteínas juntas, ¿sí? Los aminoácidos son cadenas aún más pequeñas que van formando las proteínas. El cuerpo usa esto y lo transforma en azúcar, ¿sí? Bueno, no le damos proteína entonces, le damos hidrato de carbono, le damos pan, igual lo transforma en azúcar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que más necesita es azúcar, entonces lo transforma en azúcar, ¿sí? No comemos pan tampoco. Bueno, si comemos un poquito de grasa o si tenemos grasa, él transforma esa grasa
¿sí? Por medio de un ciclo químico que se produce dentro de nuestro organismo, transforma la grasa en azúcar también. Y tanto miedo tiene que le falte azúcar a nuestro cerebro, ¿sí? Que la glucosa es una molécula bastante grande y no se puede almacenar porque ocuparía mucho lugar. Entonces la transforma en una molécula más pequeña, que es el glucógeno. El glucógeno es una molécula mucho más pequeña y se puede almacenar muy fácilmente. ¿Dónde almacena todo esto? En el hígado. El hígado es como una gran tira de caramelos, ¿sí? Y entonces cuando el cuerpo necesita, saca una molécula de glucógeno, la desconvierte otra vez en glucosa y la usa. Fíjense cómo es de, ¿sí? Y de cómo prioriza que al cerebro no le falte azúcar, porque si al cerebro le falta glucosa, las neuronas se mueren. ¿Ah? Entonces él prioriza de tal manera que si no consigue, ¿sí?, que nos comamos de afuera, transforma inclusive de los alimentos que tenemos en nuestro cuerpo para tener azúcar. Por acciones catabólicas inhibe la desintegración justamente del glucógeno para convertirlo en glucosa, la desintegración de las grasas para convertirlas en glucosa y la desintegración inclusive de las proteínas para convertirlas en glucosa. Todo esto porque necesita obtener energía, ¿sí? Y ahí tenemos, para que podamos usar esa glucosa que producimos, diferentes tipos de insulinas, ¿sí? Tenemos insulinas de origen animal y las de origen humano, y más recientemente las de ingeniería genética. Antes no podíamos sacar de un humano tanta cantidad de insulina como para todos los diabéticos del mundo, ¿no? Entonces teníamos que obtenerla de los animales. Había insulina bovina y había insulina bovina y porcina. La de los cerdos andaba muy bien en los humanos, pero fíjense que llegábamos a tener 40 unidades de insulina por centímetro cúbico, ¿sí? Una jeringuita de las finitas tiene 1 centímetro, ¿sí? En una jeringa, ¿sí?, de insulina porcina teníamos 40 unidades. De la insulina bovina, que era un poco mejor, teníamos 80 unidades por centímetro cúbico. A diferencia de cuando llegamos a la insulina humana, teníamos 100 unidades de insulina por centímetro cúbico. Hoy la ingeniería genética reemplazó a la insulina humana por insulina fabricada en un laboratorio de 100 unidades, ¿sí?, que tiene una mucho mejor respuesta y es mucho más fácil de obtener sin el riesgo para los otros seres humanos que teníamos que sacar. Dentro de estos tipos de insulina tenemos la insulina cristalina rápida, ¿sí?, que es para corregir cuando el azúcar está muy alto, para bajarlo utilizamos la insulina cristalina rápida. La insulina ultra rápida, ¿sí?, que ayuda a bajar mucho más rápido los valores de glucosa. La insulina lenta y la insulina de acción prolongada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos todo el tiempo, como les dije, en nuestro cuerpo, aunque estemos durmiendo, nuestro corazón sigue latiendo y necesita energía, necesita glucosa. Entonces, aunque estemos durmiendo, necesitamos que haya insulina liberándose para que se pueda absorber la glucosa. Por eso los diferentes tiempos en los que actúan los diferentes tipos de insulina. Por lo general, el paciente que se levanta a la mañana se hace una dosis de insulina lenta, que le va a durar durante todo el día, y una dosis de insulina rápida, porque le va a desayunar y necesita ya energía, ¿tá? Fíjense que la insulina rápida comienza a actuar dentro de los 30 minutos, ¿sí? El pico máximo dentro de 1 a 3 horas. Yo le dije hoy 2 horas, ¿sí?, en las 2 horas de haber ingerido. En nosotros, estamos bien, que no somos diabéticos, a las 1 o 2 horas, a las 2 horas se hace el pico máximo de liberación de insulina para poder absorber la glucosa. Del medicamento se comienza a actuar dentro de 30 minutos y a las 3 horas, a las 1 o 3 horas se hace el pico máximo de liberación de insulina y dura 6 a 7 horas. Imagínense, si tenemos 24 horas al día, en algún momento nos va a faltar. Tenemos la ultra rápida, ¿sí? Esto sobre todo cuando el paciente, por ejemplo, se controla y le da valores muy altos. Y hace un ratito me hice
la insulina rápida, que hace 1 hora o 2 que almorcé, y ahora estoy medio mareado y me tomo y tenía muy alta, ¿sí? Se ve que o no hizo efecto la otra insulina, entonces me tengo que hacer la ultra rápida. En 15 minutos ya empieza a hacer efecto. El pico máximo de liberación se produce dentro de la media hora a 1 hora, pero dura solamente 2 a 3 horas. Actúa rapidísimo, pero durante muy poco tiempo. Después tenemos la insulina NPH o la de acción lenta. Se van a dar cuenta que las rápidas, cuando puedan mirar, son transparentes, son blancas, son transparentes, ¿sí? Y las lentas, la NPH, son blancas, lechosas, ¿sí? A veces hay que agitarlas un poco para que se mezcle bien. Fíjense que empieza a actuar dentro de 1 hora de haberse aplicado. El pico máximo se libera dentro de las 2 a 8 horas, ¿sí? Y dura de 18 a 20 horas. Ahí sí estamos más tranquilos porque durante todo el día voy a tener insulina en mi cuerpo, ¿ah? La ultra rápida, fíjense, comienza dentro de las 6 a 10 horas. El pico máximo es entre las 18 y 20 horas y dura hasta 24 horas, prácticamente todo el día. Dentro, esta es la que el nombre comercial es Lantus. Van a escuchar nombrarla, ¿sí? Como la insulina ultra lenta, ¿sí? Es la que más lentamente se va liberando y asegurando que todo el tiempo el cuerpo tenga. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos llevamos, o sea, no todos los días vamos al gimnasio. ¿Usted va al gimnasio todos los días? Sí, antes de la lluvia. Bueno, sí, no nos deja hacer nada la lluvia. Pero, o si van a trabajar, fin de semana no trabajamos. Y si fin de semana que no trabajamos, que quedamos un rato más en la cama, ¿sí? No vamos a usar tanto. Entonces, por eso es que es tan difícil regular y llegar a un equilibrio con el uso de la insulina. Pero fíjense en cómo actúa la NPH, fíjense, y ahí ya decae. En cambio, esta la ultra lenta, fíjense cómo mantiene más o menos el valor estable durante todo el tiempo. Pero puede ser que, como les dije, nos invitaron a comer algo, ¿sí? Que está fuera de nuestra dieta, o comemos un helado, ¿sí? O algo nos pasó que no pudimos comer en el horario y comemos más tarde, y entonces sí vamos a tener que hacer una corrección con la insulina rápida. ¿Cuál es el objetivo de la terapia con la insulina? Lograr que la glucosa, que la glucemia esté entre 90 y 120 en pacientes diabéticos. Acuérdense que para nosotros, que somos sanos, que no tenemos el problema de la diabetes, entre 70 y 110 es lo aceptable. Si me hago un laboratorio, me hago un análisis de sangre y me da que tengo 120, me voy a tener que hacer varios controles para ver por qué estoy haciendo esa hiperglucemia, para ver por qué me están dando valores tan altos de azúcar, ¿sí? Y lograr una glucemia post alimentación, post comida, a las 2 horas, menor de 150 miligramos por decilitro, ¿sí? Esto sobre todo para los diabéticos, ¿sí? Si a nosotros nos da 150 miligramos por decilitro, tenemos que hacernos los controles, tenemos que hacernos una curva de tolerancia a la glucosa para ver cómo nuestro cuerpo, en cuánto tiempo nuestro cuerpo absorbe, una hemoglobina glicosilada que nos va a dar un histórico para ver de acá para atrás si tenía valores más altos de glucosa, y por supuesto la glucemia, ¿sí? La glucemia es la medición de la cantidad de azúcar que hay en la sangre. ¿Se puede medir en la orina? Se puede medir en la orina también la cantidad de azúcar que uno elimina, pero siempre va a ser más exacto la glucemia que se obtenga en sangre. ¿Cuáles son los dispositivos que vamos a usar para controlar, para aplicarnos la insulina? La insulina se puede aplicar a través, ¿sí?, de estas lapiceras, como le decimos nosotros, ¿sí?, que fíjense, acá adentro tiene un cartucho, ¿sí? Esta punta es donde está la aguja, y esto es el regulador de cuánta insulina se van a aplicar. Esto es lo mismo, ¿sí? Solo que tiene la tapa puesta, acá tiene el regulador. Se retira esta tapa
y van a encontrar esto, ¿sí? Estos son los FlexPen, ¿sí? Dentro de esto tenemos insulina rápida o insulina NPH. Esta puntita inclusive se retira esto blanco y ahí abajo está la aguja. La aguja es muy finita y cortita. La aplicación de la insulina es subcutánea, es debajo de la piel, ¿sí? Va al tejido celular subcutáneo y de ahí se va a absorber. Se puede aplicar en los brazos, ¿sí? En el muslo y en toda la región alrededor del ombligo, siempre teniendo el cuidado de separar la piel, ¿sí? Del músculo y ahí aplicar derechito la aguja ahí adentro. Y para saber qué cantidad, esto se gira de a 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades. Hacemos la buena asepsia de la zona, pinchamos y presionamos arriba. Presionamos hasta que baja todo el émbolo y esperamos un ratito, ¿sí? Porque puede haber resistencia para entrar a la piel. Entonces tenemos un ratito apretado y ahí recién retiramos. La aguja es tan finita que pueden sacar y no va a sangrar. Si sangra, hacemos una leve compresión sobre el sitio de punción y nada más, ¿tá? Otra es la bomba de infusión continua, ¿sí? Acá hay una agujita y hay un parche sobre la aguja que no se ve. Y esto es la bomba de infusión. Tiene una batería acá adentro, se programa cada cuántas horas inyectar una pequeña cantidad de insulina y el paciente anda con ese aparatito colgado ahí. Es súper incómodo, pero te mantiene valores normales de glucosa. Mi sobrino empezó a los 7 años, debutó con la diabetes, ¿sí? Y hay una triada, se dan 3 cosas en el paciente. Polidipsia, tiene mucha sed; polifagia, tiene mucha hambre; y poliuria, orina mucho, ¿sí? Ese año habíamos ido de vacaciones juntos y mi papá dijo: yo no voy a viajar más con tu hermano, dice, porque para cada rato de seguridad, cada rato quiere ir al baño. Uno escucha y no le da importancia. Llegamos allá, pasamos los días de vacaciones y mi hermano me dice: ¿vos te quedás con los chicos? Yo me voy a preparar las cosas. Sí, bueno, vamos a caminar por la playa. Caminamos y: tío, yo quiero orinar, me dice. Bueno, oriná ahí atrás de un árbol. Bueno, orinó. Caminamos otra vez unas cuadras y me dice: tío, quiero hacer pis. Me dice: recién hiciste pis. Sí, porque tengo ganas otra vez. Bueno, hacer pis. Hizo pis otra vez. Caminamos otra vez unas cuadras. Otra vez: tío, quiero hacer pis. Y oriná, hijo, oriná, y digo, y orinó otra vez, y ella miré y orinó mucha cantidad de orina. Claro, no es normal. No es normal que orine mucha cantidad. Y siempre tienen mucha sed esos pacientes. Y mucha hambre, ¿sí? Suelen ser delgados o suelen ser obesos, ¿sí? En los extremos. Pero estas 3 cosas se dan, ¿sí? Comen mucho, toman mucho y orinan mucho. Tanto así que se suelen despertar durante la madrugada teniendo que ir a orinar. No pueden aguantar hasta la mañana, ¿sí? Mi hermano volvió, le llevaron a hacer control con el pediatra, tenía 900 miligramos por decilitro, ¿sí? ¿Hasta cuánto era normal? 120. Hasta 120, tenía 900. Esos chicos debutan haciendo muchas veces un shock hiperglucémico, ¿sí? Quedan inconscientes, quedan internados con suero, todo, hasta que se recuperan. Estuvo internado, no hizo un shock, pero tuvo una semana internado porque después encima tuvieron que educar a los padres para ver cómo se hacían. Hoy tienen un parche, ya hace unos años, ¿no? Ya tienen los diabéticos un parche que se coloca debajo de la piel y al acercar bajan una aplicación en el celular y ahí se apoya contra este parche y ya le da la glucemia que tiene, ¿sí? Y ¿viste? Claro, de esa manera es mucho más sencillo que tener que pincharse el dedo para ver cuánto está la glucemia. La acerca y ya sabemos. Y la bomba, ¿sí? Y se acostumbra. Él se acostumbró, anda con la bombita ahí todo el tiempo, no se hace ni un problema. Pero
En un principio le costó muchísimo acostumbrarse. Hoy ya tiene 13 años, ya pasó un montón de años y lleva una vida relativamente normal. A veces, como son chicos, se olvidan, si como la bomba está inyectando la insulina, no controla la glucemia para ver cuánto inyecta. Los padres tienen que controlar. Y él se olvida, él es niño, juega y se olvida de que tiene que ir a comer algo porque la bomba está funcionando igual. Y ahí medio que le bajaba un poco el azúcar y se mareaba, pero si no, lleva una vida normal. Y la otra forma de aplicación es con la jeringa, con la ampolla de insulina, la cual tiene que estar refrigerada, igual que las FlexPen, tienen que ir al refrigerador, tienen que ir a la heladera y para mantener una temperatura entre 2 y 8 grados, porque si no la insulina se desnaturaliza y vamos a estar aplicando al divino botón, haciéndole un pinchazo al paciente y no le va a bajar la glucemia nunca. ¿Ah? Si usamos estas jeringas para cargar, siempre que sean del mismo paciente se pueden usar varias veces, pero si no, de un solo uso y se descarta. Lo mismo para el control de la glucemia, ¿se acuerdan lo que le había dicho? Siempre pinchamos alrededor del dedo, nunca sobre la punta del dedo, porque si no le creamos sensibilidad, le duele al paciente, ¿sí? Y cuando cambiamos la aguja porque tiene un disparador, ¿sí? Que se carga, ¿se acuerdan que habíamos probado? Que le apoyamos y ¡tac! Disparaba, ¿sí? Cuando empieza a doler hay que cambiar la aguja, ¿ah? Y es el momento, siempre que lo use solamente una persona, ¿sí? También las agujas son enteras, son romas, o sea, no son huecas, cosa de que pincho y puede quedar un poco de sangre dentro de esa aguja que pueda contaminar a alguien más. Por más de que esto sea así, yo no creo que nadie esté, che, tomate presto, pinchate vos conmigo. No, vamos a crear una duda ahí. ¿Cuáles son las dosis? Las dosis van a tener que ver con el peso del paciente para calcular, ¿sí? Y a los requerimientos. Seguramente el paciente, una vez que se detecta que es diabético, hace la consulta con un especialista en diabetes, que por lo general son los endocrinólogos, los cuales van a derivar al paciente con una nutricionista, la cual va a tener que ver todo esto y en base a eso plantear una dieta y en base a eso la aplicación de las dosis de insulina. Hay insulinas que hay hoy ya protocolos establecidos. Si tiene 70 kilos, listo, le da tanto. Sí, pero si está muy sobrepasado o muy descontrolado, hay que estudiarlo bien antes de comenzar con la terapia con insulina. Y fíjense cómo se propone la aplicación. Se prepara a la mañana y se mezcla la insulina rápida con la insulina lenta, 80 o 20%, ¿sí? Porque parte de la insulina se va a usar inmediatamente y la otra se va a ir liberando durante el resto del día, ¿sí? 3/4 por la mañana y 1/4 por la noche, ya porque por la noche ya no vamos a usar la misma o no vamos a necesitar la misma cantidad de energía que durante el día. ¿Ah? ¿Qué precauciones vamos a tener con las insulinas? Primero que nada, siempre la fecha de vencimiento, porque como les dije, no vamos a estar aplicando al paciente una cosa que está vencida o que estuvo fuera de la heladera, que perdió una cadena de frío y el paciente me va a hacer o una hiperglucemia o una hipoglucemia, ¿sí? Nombre y aspecto de la insulina, ¿sí? Dice una insulina cristalina que tiene que ser transparente, miro y está blancuzca. No, esto está mal, ¿sí? Lo mismo que la insulina NPH, si la NPH que le dije es lechosa, queda bien como leche, cuando miro está como con grumos, listo, algo le pasó, ¿sí? Y realizar la técnica de administración correcta, ¿sí? Cuando vamos a pinchar, la asepsia de la zona, ahí sí recién pinchamos, ¿está? Fíjense cómo se ven los diferentes frascos, las insulinas, ¿sí? Así se veía normalmente. Esta ya tiene como grumos y esta como espuma, inclusive adentro, y si no le estuvieron sacudiendo para mezclarlo. Entonces no sería normal. Si no se sacudió y nada y tiene espuma, esto no está bien. Las zonas, como les dije, donde se puede aplicar la insulina, ¿sí? Fíjense que en los brazos, en los muslos, en la región anterior, inclusive en la región posterior, pero medio difícil poder aplicarse atrás. Sí se puede, pero
Es más, ¿y por qué? Hay gente que se tiene que aplicar, hace años que se viene aplicando y por eso va buscando zonas donde poder aplicarse. O sea, si uno lo va a hacer solo, más vale me dejo acá el muslo donde veo cómo me aplico, o la panza, no sé, es lo más común. Bueno, las jeringas, como les dije, hay jeringas que antes venían, que eran famosas, las jeringas de insulina, que venían graduadas en 40 unidades, si era insulina de 40, en 80 unidades si era una insulina de 80 o de 100 unidades. Hoy ya todas las insulinas son de 100 unidades. De más está recordar que las insulinas son de un solo uso, ¿sí? Son para un solo paciente, por el riesgo de contagio de otras enfermedades, ¿sí? Nunca hay que limpiar la aguja con alcohol, ¿sí? O sea, si voy a limpiar la zona y limpiar también la aguja, no se limpia la aguja viene estéril, viene preparada así de las fábricas y no se le agrega ni nada, porque inclusive fíjense que tiene una silicona alrededor que hace que no duela tanto el pinchazo. Si uno le pasa el alcohol, le saca esto. Descartar una vez que empieza a doler, ¿sí? Inspeccionar frecuentemente la piel donde se suelen hacer los pinchazos, porque de tanto pinchar puede ser que en la zona se pueda llegar a producir una fibrosis. Por eso siempre es conveniente ir rotando. Me hice acá, mañana acá, pasado acá, después en el muslo y después vuelvo otra vez acá. Los pacientes diabéticos se aplican muchísimas veces la insulina hasta que muchas veces logran normalizar esto. Aquellas reutilizadas tienen mayor riesgo de infección en pacientes con higiene personal deficiente, o en heridas en las manos, o que sean portadores de alguna enfermedad aguda. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La gente muchas veces, no, me limpio así con agua, ¿no? Hace una buena asepsia con alcohol y ahí pincha. ¿Qué factores van a hacer que se adelante la acción de la insulina? ¿Sí? La edad en los niños más jóvenes, con menos grasa, donde se pueda diluir la insulina, va a empezar a hacer efecto más rápido. Si son dosis más pequeñas, se absorbe mucho más rápido también. El ambiente, la temperatura, si hace un poquito más de calor, se va a absorber más rápido. El ejercicio, si el paciente estuvo haciendo ejercicio y le aplico la insulina, va a hacer efecto más rápido también. Y la inyección demasiado profunda, acuérdense que les estoy diciendo que se hace subcutáneo, se levanta la piel, la epidermis y la dermis, y ahí debajo está el celular subcutáneo. Ahí es donde tiene que quedar la pequeña cantidad de insulina para que se absorba en el tiempo que sea necesario. Si yo me pasé y llegué al músculo, la absorción va a ser mucho más rápida. ¿Qué va a retrasar el efecto de la insulina? En los fumadores, el tabaco retrasa la acción de la insulina. El frío, ¿sí? Si ese sitio donde voy a hacer el pinchazo estuvo expuesto y estuvo muy frío, va a tardar más en absorberse la insulina. Una inyección demasiado superficial que puede haber quedado en la piel, ¿sí? No se va a absorber correctamente. Y si hay hipertrofia en la zona donde tiene tanto hacer inyección en el mismo lugar, se endurece ese sitio. Si yo pincho ahí, seguramente va a tardar mucho más en absorberse. ¿Cómo tiene que estar el paciente? Relajado, ¿sí? El brazo, no hay así tenso, porque va a doler más si me pincho así. Cuando pincho tiene que ser de una sola vez, no apoyo y estoy entrando la aguja despacito, va a doler mucho más si lo hago así. Sino que estar seguro, pinchar, no, porque por ahí en el apuro por pinchar, pincho y saco otra vez y no cambiar de dirección la aguja durante el procedimiento. Si voy a pinchar así y hago así, les puse todo esto porque hay gente que les pasa esto, ¿sí? Y bueno, no reutilizar las agujas cuando empiecen a doler. ¿Y los parches hay que rotar el lugar o dejan siempre en el mismo lugar? No, se van rotando el lugar. Pero los parches duran meses. Meses, ¿sí? Como le dije, la glucemia se mantiene entre 70 y 110. Pero la liquidez digamos, el lugar donde siempre pasa el medicamento. ¿De la bomba de insulina? Ajá. Por lo general se utiliza, yo decía, los parches para el control. Esos duran más tiempo. Los parches de la bomba no pasan de un mes y se cambian. Y ahí se busca otro sitio para pulsar.
Entre 70 y 110 es lo normal. Me pasé, aparece la hiperglucemia, ¿sí? Menos de eso es hipoglucemia, ¿tá? ¿Cuáles son las causas de hipoglucemia? Haberme excedido en la dosis de insulina, haber ingerido alcohol, ¿sí? Eso va a aumentar el metabolismo y puede llegar a hacer que baje demasiado el azúcar, y tener vómitos y diarrea, ¿sí? El paciente diabético juega mucho con su medio interno. Si tengo diarrea donde me deshidrato o vómito, donde me estoy deshidratando, me está faltando líquido y no puedo compensarlo en el medio interno, y ahí es donde se produce la hipoglucemia. Y por otro lado, con el mismo vómito y la diarrea, pierdo mucha glucosa ahí. La hiperglicemia, sí, siempre decimos que lo más peligroso para el diabético es que el azúcar baje demasiado, ¿sí? Si baja demasiado, se mueren las neuronas, el paciente se muere, ¿sí? En la hiperglucemia, o sea, tener valores de azúcar alto, a la larga me va a producir más daño, ¿sí? Claro, yo digo, no pasa nada, yo hoy estoy bien, ya está, ya hago ejercicio, va a bajar, sí, va a bajar, ¿sí? Y no me cuidé, ya cuando me doy cuenta los daños ya están hechos, ¿sí? Se forma la cetoacidosis, la formación de los cuerpos cetónicos, la alteración de ese medio interno, se produce la acidosis metabólica, hay intensa deshidratación, ¿sí? Porque para poder normalizar otra vez los valores normales, el cuerpo usa mucha agua. Por eso es que al paciente que está con una hiperglucemia le ponemos un suero y como le dije hoy, literalmente se va lavando el azúcar tan alta que tiene. Y si hay alteración de la conciencia, este paciente tiene que estar internado. Fíjense que esto es una de las complicaciones del paciente diabético, ¿sí? La neuropatía que lleva a que no llegue sangre. ¿Y dónde va a faltar primero sangre? En la punta de los dedos de los pies, lo que le queda más lejos al corazón para mandar sangre. Con la destrucción de las arterias que están lejos, enseguida aparecen las heridas. Comienza la amputación de un dedo, la amputación del pie, la amputación por debajo de la rodilla y muchas veces la amputación por arriba de la rodilla. ¿Ah? Empiezan las lesiones en los riñones, ¿sí? La unidad del riñón, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos en medicamentos cardiovasculares que el nefrón es la unidad funcional del riñón? Ahí es donde se produce, donde termina la arteria, los capilares y drenan el líquido que tenemos en la sangre. Ahí es donde la diabetes daña a la nefrona, ¿sí? Complicando al riñón, destruyendo así el riñón. El paciente diabético termina casi siempre en diálisis porque sus riñones dejan de funcionar, y en la diálisis, la máquina que filtra por nuestros riñones, ¿sí? Es el que va a hacer el trabajo que no puede hacer más nuestros riñones. El paciente diabético que siempre termina en lista de espera para un trasplante de riñón. Entonces, la nefropatía es otra de las complicaciones que causa la diabetes. La retinopatía diabética, ¿se acuerdan que les dije? Fíjense que en esta imagen se ve, esto es toda la retina, ¿sí? Esto se ve en un fondo de ojo. Acá, ¿sí? Sale el nervio óptico, sale como que desborda y forma toda esta retina, todas terminaciones nerviosas. Ahí están los conos y los bastones, ¿sí? Que ven los colores, los blancos y los negros. Y acá en esta parte está la mácula, la parte que mejor ve de la retina, ¿sí? Todo esto se ve afectado, todo tendría que ser rosado, y todas estas manchas blancas son daños que produce la diabetes, ¿sí? En esta parte, por lo general, tapa las arterias y no llega sangre y la retina se muere, ¿sí? Y el paciente deja de ver bien, porque en vez de sangre, literalmente hay glucosa en estas arterias. Y entonces por eso el paciente, cuando aumenta mucho la glucosa, dice: me doy cuenta que tengo alta la glucosa porque no estoy viendo bien, ¿sí? Ese paciente es el que tiene que, fíjese, si usted tiene problema con azúcar en la sangre, tiene que ir a ver a un especialista,
porque los daños no los va a ver ahora, los va a ver más adelante. Son enfermedades crónicas. El diabético, ven, terminó apenas con un dedito ya. Me pasa rápido porque si no, No puedo ver eso. ¿Está? ¿Hay otros medicamentos, otros hipoglucemiantes orales? Sí, hay medicamentos orales que reemplazan, no llegan a reemplazar la insulina, pero que son una terapia alternativa para no llegar a la insulina, que sería la última instancia. Son los hipoglucemiantes orales. ¿Sí? Eso es cuando recién el paciente empieza, digamos. Muchas veces cuando recién empieza y si tiene una buena respuesta, ¿sí? Muchas veces no hay una buena respuesta y directamente ya tiene que ir a la insulina. Ahí tenemos la metformina, la glibenclamida, ¿sí? Son algunos de los hipoglucemiantes orales que se usan para no llegar a la insulina, ¿sí? La insulina es lo último que nos queda para tratar ese tipo de pacientes. Pero sobre todo la dieta y el obedecer, ¿sí? los controles que tenemos que hacer es lo único que va a ayudar al paciente a superar esa enfermedad. La diabetes no se cura salvo que, ¿sí? Lleguemos algún día a que el tratamiento con células madre vuelva a hacer funcionar estas células betas del páncreas para que estos vuelvan a producir la insulina. Si no, es una enfermedad que queda de por vida con el paciente. ¿Ah? Bueno, vemos ahora vacunas, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de la vacuna, de la inmunización? ¿Sí? El concepto de la inmunización consiste en la inducción y producción de una respuesta inmunitaria por parte de nuestro cuerpo ante la exposición a estos gérmenes que pueden producir una enfermedad. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar al productor de la enfermedad, pero de una forma que nuestro cuerpo pueda elaborar una respuesta, pueda elaborar los anticuerpos, ¿sí? O una respuesta inmunitaria adecuada para no llegar a enfermarse. Muchas veces nosotros quedamos expuestos a diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Y nuestro cuerpo resuelve por sí solo y nos hace más fuertes. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos le dicen a los chicos, no, déjale que coma tierra, porque eso le va a fortalecer su sistema de defensa? Bueno, es porque muchas veces, y lo que decían justamente con todo el COVID, tanto tiempo de usar el barbijo y no exponernos, también no nos permitía a nosotros entrar en contacto despacio, lentamente, con este virus que producía la enfermedad, para que nuestro cuerpo esté preparado a formar una respuesta a esto, ¿sí? ¿Cómo me voy a defender contra algo que no conozco? ¿Sí? O sea, mi sistema inmunitario va a decir así, claro, aparece una enfermedad nueva, se instala en mi cuerpo, no sé cómo defenderme. Entonces, el concepto de la inmunización es introducir en nuestro organismo estos gérmenes o pedazos de gérmenes o parte de la información de estos gérmenes para que nuestro cuerpo pueda formar anticuerpos, pueda de esa manera defenderse cuando la infección, cuando la enfermedad nos quiera atacar, ¿sí? No es lo mismo, como les dije, estar con una persona engripada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que estar 2 horas con esta paciente, ¿sí? El tiempo que voy a estar expuesto a esa enfermedad, ¿sí? Va a hacer que la cantidad de virus que me está pasando a esta persona, mi cuerpo no pueda resolver y termine enfermándose. En cambio, si yo le doy 1 hora, unos 15 minutos de exposición, sí, es muy probable que por ahí la cantidad de virus no sea lo suficiente común para enfermarme, pero sí como para que mi cuerpo tome conocimiento de que hay otro germen y de que pueda elaborar una defensa adecuada para esa enfermedad. El objetivo es producir una respuesta similar
a de la infección natural, pero sin el peligro para el vacunado, ¿sí? Sin el peligro de enfermar. Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento extraño, ¿sí? Al antígeno, y en la memoria inmunológica. O sea, no solo le voy a dar la posibilidad de que le elabore las defensas, sino que esta defensa quede memorizada, cosa de que si nos vuelve a dar esa enfermedad, nosotros podamos elaborar una buena respuesta, con microorganismos o con una parte o un producto derivado del mismo. Son sustancias formadas entonces por virus o bacterias, muertas o atenuadas, ¿sí? Son los antígenos. Cualquier parte de esto es un antígeno, que al ser administrado a una persona, inducen en la producción de los anticuerpos o de las defensas contra diferentes enfermedades infectocontagiosas. ¿Hay defensas hechas? Hay. Las gamma globulinas son defensas hechas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es muy cómodo. Si yo le administro gamma globulina, enseguida dice, bueno, listo, encárgate vos. Yo ya no hago más nada, ¿sí? Ayudan en los tratamientos y no, porque cuando hay una infección en el cuerpo instalada, nuestro cuerpo es el que tiene que solo elaborar las defensas. Si yo le introduzco gamma globulina y le digo, bueno, de esa manera no sobrevive ese paciente, ¿sí? Porque en algún momento, como no tiene defensa, directamente anula las defensas que pueda estar produciendo y la infección vuelve a ganar y vuelve a enfermar a ese paciente. ¿Ya? Entonces las gamma globulinas sirven, por ejemplo, en un tétano, cuando me lastimo y el elemento con el que me lastimé, que me corté, o el perro que me mordió, sobre todo el perro porque Clostridium tetani, que produce el tétano, vive en el suelo, en la tierra. Entonces, si el perro se alimenta del suelo, seguramente pueda tener el tétano en los dientes. Me muerde, ¿sí? Y la bacteria ya se metió en mi organismo. Entonces, sí me hago la vacuna antitetánica, que tiene el toxoide para que mi cuerpo elabore las defensas, que va a tomarse un tiempo, y tiene la gamma globulina, que me va a dar defensas inmediatamente contra esto, ¿sí? Pero ahí reconocí cuál es el germen, cuál es la lesión que me va a producir una enfermedad, y por eso lo ataco de esa manera. Si no, en otros casos no sirve decir, no, bueno, pero haceme una globulina, ¿sí? Una gamma globulina, así aumenta mis defensas. No funciona así, sino que lo que mejor funciona, o sea, porque tiene un efecto muy corto, ¿sí? Enseguida se termina. Tenemos que después tener dosis muy altas de gamma globulina como para poder ayudar a sanar a una persona en la enfermedad. Más vale le aplico las vacunas que le van a dar, que va a ser una defensa mucho más duradera y mucho más fuerte, ¿sí? Que la de la gamma globulina. ¿Cuál es la importancia? Erradicar o disminuir las enfermedades. Cada vez menos personas padecen enfermedades infecciosas graves gracias a las vacunas. Y proteger de enfermedades y evitar la transmisión a otras personas, ¿sí? Lo que se logró con el efecto rebaño, vacunando a todas las personas juntos contra el COVID. Esa fue la forma en que se pudo controlar la enfermedad. Por eso las vacunas se hacen a cierta edad, ¿sí? Para que todos, ¿sí? Se puedan inmunizar más o menos juntos y no se terminen contagiando. Los chicos le empiezan a hacer la neumo 13, creo que cuando ya empiezan a ir a las guarderías, porque justamente es en la guardería donde más ellos se contagian de las neumonías, porque viven todos juntos. No es que las guarderías son lugares muy amplios, no, al contrario, estamos teniendo todos los chicos juntos acá mirando, como TikTok creo que dice, los niños nacieron para matarse, uno como padre tiene que evitar que ellos se lastimen. Bueno, lo mismo, ellos agarran y van al baño, se tocan la cola, vienen y comen el chisito, le invitan al otro el chisito, el otro come el chisito así, no se hace ni un problema, ¿no es cierto? Por esto. No sé qué son todas estas llamadas, para mí que son todos. No sé. Sí.
¿Cuáles son las características de la vacuna? Las 5 cualidades principales que debe reunir una vacuna para su aplicación es la seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia, la efectividad y la eficiencia. ¿Sí? Estas son las 5 cualidades que debe tener una vacuna. ¿Cómo están compuestas? Bueno, están compuestas por microorganismos. Estos microorganismos pueden ser muertos, por ejemplo en la vacuna antigripal tiene virus muertos, ¿sí? Gérmenes vivos atenuados por procesos de laboratorio, por ejemplo en la cuádruple viral, ¿sí? Son las 4 enfermedades virales, la rubiola, la varicela, el sarampión y la tos convulsa. Son las 4 enfermedades virales. Estos son gérmenes que están vivos pero sin la capacidad de desarrollarse. Entonces, de esa manera, el cuerpo puede tomar y elaborar las defensas contra estos tipos de enfermedades. Las vacunas elaboradas por proceso de ingeniería genética, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, ¿sí? Que la B es la más común entre los adolescentes, ¿sí? Porque es cuando empiezan a tener relaciones sexuales y la hepatitis B se contagia también por sangre y fluidos. Las formadas por toxoides producidos por bacterias, como por ejemplo el tétanos, ¿sí? No es el Clostridium en sí el que va a producir la enfermedad, sino el toxoide tetánico que produce esta bacteria, ¿sí? Y las vacunas conjugadas que se combinan con proteínas, como por ejemplo la vacuna contra el neumococo, ¿sí? Están preparadas, y bueno, de más está decir lo que tardaron en hacer la vacuna contra el COVID, ¿no? Cuánto se experimentó y cuánto se preparó hasta lograr una vacuna que realmente pueda llegar a controlar la enfermedad. Si bien todavía siguen habiendo casos de COVID, ya no son casos tan graves. ¿Cuál es la seguridad que buscamos de una vacuna? Sí, es una propiedad fundamental de cualquier vacuna, deben ser seguras, lo cual no quiere decir que no puedan tener efectos secundarios. El grado de seguridad exigido de una vacuna está en relación con la gravedad de la enfermedad que se evita con su administración, ¿sí? Cuando hubo hace unos años atrás, hará 30 años atrás, hubo una epidemia de meningitis, ¿sí? Muchos chicos se murieron de meningitis, mucha gente grande. Nosotros tenemos un médico que trabajaba con nosotros que había tenido meningitis en esa época. Él sufría de dolores de cabeza terribles después de haber tenido meningitis, ¿sí? Dolía mucho, producía mucha fiebre, ¿sí? Eran efectos secundarios que podía producir la vacuna, pero te salvaba de tener meningitis, una enfermedad tan grave que podía dejar lesiones inclusive de los pacientes, ¿sí? No solo el dolor de cabeza, sino que algunos quedaban con secuelas mucho más graves, secuelas neurológicas muy graves. ¿Eso era una pandemia? ¿Una pandemia o no? No llegó a ser una pandemia, era una epidemia, ¿sí? Porque hubo muchos casos, pero bueno, fue a nivel regional, nacional, pero no sé si en el resto del mundo también hubo. Sí, no hubo una advertencia, ni una advertencia ni un aviso de la Organización Mundial de Salud como para tratarlo como una pandemia, pero gracias a la vacuna dejaron de haber tantos casos de meningitis. Teníamos las meningitis virales y las meningitis bacterianas, ¿sí? Las bacterianas sobre todo eran las más complicadas y eran las más peligrosas, producían pus dentro de nuestro sistema nervioso central. Cuando se hacían las punciones lumbares, o sea, metían una aguja entre medio en la espalda, entre medio de las vértebras, y se aspiraba el líquido cefalorraquídeo para ver qué tipo de germen estaba allá adentro, y algunos salía pus. Imagínense tener pus todo donde el líquido cefalorraquídeo llega hasta el cerebro. La inmunogenicidad es la capacidad del agente infeccioso de inducir una inmunidad específica, ¿sí? No es que nosotros aplicamos cualquier vacuna, sino que aplicamos la vacuna específica para que nuestro cuerpo elabore defensas contra un tipo específico de enfermedad, ¿sí? Le aplicamos un toxoide tetánico para evitar que el paciente se nos muera de tétanos, ¿verdad?
La eficacia se conoce como eficacia de la vacuna, los resultados o beneficios de salud proporcionados a los individuos cuando la vacuna es aplicada en condiciones ideales, ¿sí? Realmente logramos controlar la enfermedad de esa manera. Me acuerdo en esa época también hubo un brote muy grande de hepatitis B y había un gastroenterólogo que era el que justamente le tocaba atender a los pacientes con hepatitis en el hospital y se había hecho la vacuna contra la hepatitis B. Cuando nos tomaron, yo justo en ese momento trabajaba en el laboratorio del hospital, cuando nos tomaron la muestra para ver si teníamos anticuerpos contra la vacuna, contra la hepatitis B, por supuesto nosotros no nos habíamos hecho vacuna, entonces no teníamos que tener anticuerpos. El que sí se había hecho la vacuna no tenía anticuerpos, ¿sí? De eso se trata la eficacia de la vacuna, ¿sí? Realmente después poder comprobar en los pacientes que se hacen la vacuna que hayan desarrollado la inmunidad contra esa enfermedad, ¿sí? Porque yo le doy el virus, pero ahora vamos a ver si realmente vos generaste las defensas. Vieron que antes todos teníamos una marquita en el brazo, ¿sí? Esa es la reacción de Mantuf para ver que nosotros tengamos defensas contra la poliomielitis, ¿no? Entonces cuando te aplican la vacuna, si reacciona y se forma la herida, es porque tenemos defensa. Si no se formó la herida, no tenemos defensa, ¿sí? Ahí hay que volver a hacer un esquema de inmunización hasta que tengamos herida para no tener que enfermarnos de esa enfermedad. Ajá. Eso tiene que ver con la eficacia, que realmente se haya producido la defensa. La efectividad se considera efectiva de una vacuna los resultados beneficiosos de salud proporcionados por un programa de vacunaciones en la población. Desde que nacemos, ¿sí? Empezamos con al mes la BCG y la Sabin, ¿sí? Después a los 2 meses la cuádruple, a los 4 meses una segunda dosis y a los 6 meses el refuerzo, ¿sí? ¿Qué logramos con esto? Que nuestros chicos no se nos enfermen, ¿sí? Que no se nos enfermen contra este tipo de enfermedades. Estos programas funcionan, o sea que la efectividad de estas vacunas es alta, funciona nuestro sistema de vacunación, por eso está el programa, el calendario hecho en base a eso, ¿sí? Para que los chicos puedan sobrevivir. Si no, antes se nos enfermaban a esa edad y se nos terminaban muriendo, estaban sin defensa, nacían de adentro de la madre, nos dejaban estériles, súper protegidos, de golpe llegaban a un mundo lleno de enfermedades y si no nos vacunábamos se nos enfermaban. Entonces logramos una alta efectividad. Y la eficiencia se conoce como de una vacuna a los resultados o beneficios de salud proporcionados a los individuos cuando esa vacuna es aplicada en condiciones ideales, ¿sí? Tampoco vamos a elegir pacientes inmunodeprimidos, pacientes que no puedan vacunarse. Se vacuna en cierta etapa de la vida, en cierto tiempo, para que lograr las defensas que necesitamos a esa edad, ¿sí? El sarampión se hace a los 9 meses recién, no se hace cuando son bebés, ¿sí? ¿Cuándo se hace el refuerzo de la cuádruple? Al ingreso escolar, ¿sí? Cuando los chicos van a estar expuestos con otros chicos y que se puedan contagiar. ¿Cuándo se va a hacer el refuerzo? A los 10 años, a los 16, cuando terminan el secundario, ¿sí? Cuando estarían terminando el secundario, antes que terminen, porque después que terminen ya no se hace más ni una vacuna. ¿Ustedes se hacen vacunas todos? David, hace una lista ahí para ver qué tenemos que recordar que tenemos que completar los esquemas, ¿no? ¿Cómo están hechos? Fíjense, las vacunas contra virus enteros, tenemos ahí la vacuna contra la varicela, contra la fiebre amarilla, contra la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Que es la que nosotros acá no tenemos ratones tanto, porque no tenemos tantos cultivos de granos, pero lo que es Entre Ríos y lo que es La Pampa tienen muchos ratones y estos ratones son los que transmiten esta fiebre hemorrágica, ¿sí? Y esta está hecha en base a virus enteros. La antipoliomielítica, la sabinoral, ¿sí? La antirrubiola, la
antipaperas, ¿sí? Y con subunidades de los virus, no virus enteros, ya pedazos de virus, la del rotavirus, ¿sí? ¿Les tocó ir alguna vez de vacaciones a Brasil y que se empiecen a vomitar y a tener que tener, no les pasó nunca? Qué suerte. Bueno, el rotavirus es un virus que llega a nuestro intestino y causa estas alteraciones. En los adultos, bueno, nos podemos bancar, tomar sales de hidratación, algún Gatorade y sobrellevar la enfermedad. Pero en los niños se deshidratan muy fácilmente y puede ser muy grave la enfermedad que produce el rotavirus. Eso era lo que pasaba el año pasado, que las aguas por ahí estaban muy contaminadas y todos habían vomitado de cambiar. Exactamente, y las condiciones en las que se preparan muchas veces las bebidas que se ofrecen en la playa. Vienen con el coso de maní, de la castaña de cajú abierto, ¿sí? Donde cualquiera mete la mano, ¿sí? Y no voy a meter en otro lado, pero y comen y después vienen y te ofrecen. Y bueno, viste que el de al lado, ¿qué estaba haciendo? ¿Sí? Estaba haciendo un pozo en la arena, ¿sí? La arena, el agua por ahí desbordó el cordón y pasó por la arena. La arena no es algo limpio, ¿sí? Pasó un hombre con uno de los pies ahí. Sí, sí. O vienen y va a tomar una caipirinha, sí, metele porque el alcohol mata todo, ¿sí? Y el hielo que prepararon allá en la casa con las manos sucias, ¿sí? Y te ponen mucho hielo y uno toma la caipirinha contento, ¿sí? Al otro día amanece con vómito y con diarrea que no aguanta más y el dolor de cabeza y de panza. No, bueno. Unas ganas de ir. No, pero tienen que ir igual. Eso no quita nada. Hay que cuidar, hay que comprar el agua embotellada, preparar la caipirinha uno mismo. Las vacunas con virus inactivados, como los de la rabia, la antigripal, la antipoliomelítica intramuscular, la antihepatitis A, la antiencefalitis japonesa, la encefalitis, la inflamación del cerebro, tipo una meningitis, y las de subunidades, las otro tipo de antigripales y la antihepatitis B. Dentro de lo que son las bacterianas, ¿sí? Causadas por bacterias, tenemos células enteras como las de la BCG. Mira. Hola. Estoy en clase, Juan. Yo termino enseguida. Ah, dale. Chao. La BCG, que es contra el bacilo de Koch-Guerin, que es la que producía la polimeritis, son células enteras. Contra el cólera, que son bacterias enteras orales. La antitifoidea oral, el tifus, es una enfermedad que se producía, ¿sí? que producía mucha fiebre. Las inactivadas también en su presentación de inyección intramuscular, y la del cólera y la de la tos convulsa, la antipertusis. Las subunidades, ¿sí? Tenemos contra la difteria y contra el tétanos, que es la que está en la cuádruple. Las que tienen partes de la cadena de la bacteria, dentro de eso tenemos la antineumocóxica, la antimeningocóxica y la AC y la antimeningocóxica BC, porque tenemos los diferentes tipos de meningococos que producían, ¿se acuerdan que le dije? La meningitis bacteriana, que era la más letal. Contra esa sí tenemos con virus inactivados. Las conjugadas, que tenían, ¿sí? un poco de virus inactivos y de bacterias inactivas o de pedazos de bacterias, como la antineumococo, los 7 serotipos antimeningococos C y la antihemófilo, ¿sí? Y las acelulares, como la pertussis anticelular, que es la que produce la tos convulsa también. Más o menos para que tengan una idea. Nosotros tampoco, no está bien, no, es para que sepan. Este es nuestro calendario nacional de vacunación, ¿sí? Creo que
hasta en las cajas de leche, en algunas cajas de leche venía cómo teníamos que vacunar a los chicos para no olvidarnos de cómo es el esquema. Si en algún momento de nuestra vida nos olvidamos de cómo era nuestro esquema, ¿tienen sus carnet de vacunación ustedes? Sí, ponele, como dicen, ¿no? Muchas veces se pierden los carnets de vacunación, entonces hay que reiniciar el esquema para estar completo, como por ejemplo la antitetánica. Si hoy me corté sin querer acá en la mano, entonces me voy a tener el esquema completo, sí, porque me hice a los 6 años, terminé y ahí me cubre el tétano. A los 16 me hice de vuelta, a los 10 años me hago el refuerzo, a los 26 me volví a hacer el refuerzo. Cada 10 años. Cada 10 años, si me hago el refuerzo, estoy cubierto contra el tétano. Y si no me acuerdo porque perdí el... Bueno, entonces me tengo que hacer una hoy que me corté, una al mes y al año de esta última una más, y ahí estoy cubierto otra vez por 10 años. ¿Sí? Se reinician los esquemas de vacunación, como para lograr y saber que tengo que tener... ¿Pero eso es obligatorio la de los 26? No es obligatorio, o sea, para los de 16 sí todavía es obligatorio. ¿Sí? Pero mañana me tengo que operar y me voy a tener que hacer antitetánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me cortan con un bisturí que es metálico y en el metal puede haber tétano. ¿Sí? Las agujas con las que me cosen, las pinzas, todo puede tener. Entonces, siempre tengo que tener la antitetánica hecha. Entonces, conviene por eso tener siempre el esquema completo. Mañana me voy al África, ¿sí? Con las enfermedades que hay allá, tengo que tener el esquema completo. Bueno, se clasifican, como vimos, en sistémicas, indicadas a toda la población a partir de la edad infantil y se encuentran incluidas dentro de nuestro calendario de vacunación. Y las no sistémicas, que es las que se producen, las que se hacen fuera de los esquemas. La antigripal no estaba dentro de nuestro sistema, de nuestro calendario de vacunación, sino que no empezaban a haber casos de gripe, entonces había que vacunar a todos. ¿Se acuerdan ese año? ¿Qué año fue, David, que se hizo el mundial en Sudáfrica? 2014. Volvieron de allá con sarampión, no teníamos más sarampión en Argentina, ¿sí? Volvieron y trajeron el sarampión. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que volver a empezar con el esquema de la sarampión, de la vacunación contra la sarampión, ¿sí? Las sistémicas son las que están dentro del calendario y las no sistémicas es cuando hay que hacer alguna otra campaña y agregar. Bueno, estas son las vacunas del calendario oficial y contra qué protege. No son contraindicaciones para no vacunarse, ¿sí? Si estoy resfriado o con catarro, me tengo que vacunar igual. Si estoy tomando un antibiótico, me puedo vacunar igual. Si estoy con tratamiento porque, soy asmático, me tuve que hacer corticoides, me puedo vacunar igual. Tengo diarrea y un poco de fiebre, me puedo vacunar igual. Si estuve con una neumonía hace poco, me puedo vacunar igual. Si hice una reacción alérgica pero leve, me quedó coloradito, así me picaba, me puedo vacunar igual. Si no tuve un hijo prematuro, se puede vacunar igual. Si está dándole el pecho, igual. Si soy alérgico al polen, ¿sí? Al polen en las plantas, algo eso, me puedo vacunar igual. Soy alérgico a la penicilina, igual me tengo que hacer la vacuna. Y alguno de la familia tuvo una muerte súbita, de golpe se murió, no tiene nada que ver con la vacuna, se tiene que vacunar igual. No son contraindicaciones, ¿sí? Para vacunarse. Contra la gripe A, ¿quiénes se tienen que vacunar? Los niños de 6 meses a 2 años, las mujeres embarazadas, las que tuvieron bebés, las puérperas, ¿sí? Las que tuvieron bebés se llaman puérperas. Dentro de los 6 meses posteriores al parto, después ya no es tan importante. Las personas que pertenecen al grupo de riesgo, las personas que tienen problemas con la inmunidad, los inmunosuprimidos, los que están con tratamiento con enfermedades autoinmunes, los pacientes que tienen enfermedades como el HIV, ¿sí? Los pacientes con alguna enfermedad crónica o tratamientos oncológicos, ¿sí? Esos pacientes tienen que vacunarse contra la gripe A. Todos los mayores de 65 años y personal de salud, muchas veces, como les dije,
farmacia, auxiliares de farmacia, son personal de salud. Porque el segundo lugar donde va la gente después de atenderse con el médico es a la farmacia y ustedes quedan expuestos a enfermarse también. Se puede hacer varias vacunas juntas. No existe contraindicación a la administración simultánea de múltiples vacunas rutinariamente, en cualquier grupo de edad. No altera la producción de anticuerpos ni favorece reacciones adversas. Deben ser inyectadas separadamente y en sitios diferentes anatómicos diferentes. Pero, a ver, ¿hace cuánto no te hacía vacuna? ¿Cuántos años hace que no te hacía? La vacuna. ¿Hace cuánto no te haces? Depende, no sé, cualquier tipo de vacuna. Cualquiera. Penicilina sí me había hecho el año pasado. ¿Te hiciste el año pasado? ¿Vos? Ni me acuerdo. Ni te acordás. No. Bueno, entonces vamos a ir con ella. Vamos a hacerle todas las vacunas. Tienen que hacerse la doble adultos, la del HPV te llegaste a hacer, la del HPV, la antitetánica, bueno, la doble adultos y la antitetánica, la de la gripe. Son como 4 vacunas. ¿Te puedo hacer todas juntas? Sí. Todas en sitios diferentes, pero se pueden hacer todos juntos. Bueno, ya terminamos igual, así que nos vemos. ¿Verdad? ¿En cuáles los lugares donde nos vamos a hacer? En los centros de salud públicos, en los hospitales, ¿sí? Y en las farmacias. ¿Ah? Son los lugares donde nos podemos aplicar las vacunas. Depende de si está el farmacéutico, es él el que puede decir aplicar. ¿Sí? Si no, nos vamos a un centro de atención primaria o en el hospital, que la vacunación es gratuita. ¿Sí? El riesgo de padecer un efecto secundario grave de una vacuna es mucho menor que el riesgo de padecer la enfermedad si no nos vacunamos. ¿Tá? Es mucho más grave, ¿sí? Hacer una meningitis, hacer una neumonía, ¿sí? Que hacer una reacción alérgica o una reacción adversa. ¿Cuáles van a ser? El endurecimiento de la zona, el dolor en la zona de la aplicación. Eso es normal. 2 días puede durar. Si pasa más de 2 días hay que consultar, pero 2 días puede producirse. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Hoy le dejé hablar un poquito por lo menos a ustedes. Salimos toda la grabación. Después que corte. Está bien, ¿escuchaste? Ah, cierto, cierto. Bueno, buenas noches.